Amores, llegamos a nuestra segunda hora de clase correspondiente a sociales del día de hoy. Hoy vamos a iniciar nuestra clase entonces con un tema muy chévere, muy bonito. Se llama zona urbana y zona rural. Les voy a explicar un poco. Resulta que nosotros, en nuestro país, vayámonos más exactamente a nuestro departamento, Cundinamarca, existe algo que se llama la ciudad, o bueno, esto es a nivel nacional. Existe algo que se llama la ciudad y algo que se llama el campo, ¿cierto? Así es como normalmente lo conocemos, ciudad y campo. Ciudad, donde están los edificios, los centros comerciales más grandes, los cines, bueno, en fin, todo lo chévere que conocemos de la ciudad. Y en el campo es justamente donde hacen todo el sembrado o los cultivos de todo lo que comemos, lo que nos traen aquí para verduras, frutas, en fin. En el campo pues no encontramos supermercados así de grandes como los encontramos acá, no se encuentra la gran mayoría de veces tampoco carreteras como las que vemos acá, con esa cantidad de carros que mantienen todo el tiempo, no, es muy diferente y las condiciones de vida son diferentes. Pero aquí vamos entonces a llamarlos de otra manera. A esa ciudad y a ese campo los vamos a llamar de otra manera, que es como pues normalmente dentro de nuestra sociedad nosotros lo llamamos. Es decir, a la ciudad nosotros lo llamamos la zona urbana. ¿Cómo se llama? Zona urbana. La ciudad, que es donde están los edificios, la cantidad de casas, supermercados grandes, hospitales, iglesias, cines, parques de diversiones y demás, lo vamos a llamar zona urbana, es decir, la ciudad. Y la zona del campo, ¿sí? Que era lo que les explicaba ahorita, donde hacen todos los cultivos, donde están ya todos los animalitos de granja, donde no hay carreteras así como las de acá, no hay la misma cantidad de carros, no hay nada de centros comerciales, ni supermercados así grandotes, nada de eso, sino arbolitos, montañitas, ríos, en fin. A esa zona de campo la vamos entonces a comenzar a llamar zona rural. ¿Cómo es? Zona rural. Entonces tenemos dos zonas. En cualquier parte del mundo siempre las vamos a encontrar. Zona urbana y zona rural. La urbana es donde están, les repito, casas, edificios, supermercados, almacenes, centros comerciales, parques de diversiones, etc. Y la zona rural es donde encontramos todo lo que es el campo, ¿cierto? Donde siembran, donde hay animalitos de granja, donde no hay centros comerciales, donde no hay supermercados gigantes como los que tenemos aquí nosotros. Entonces, ¿cuántas zonas hay? Dos. Dos. ¿Cuáles son? Zona urbana y zona rural. ¿Listo? Ya sabemos que hay una zona urbana y ya sabemos que hay una zona rural. Resulta que el día de hoy les traje un videocuento que se llama El ratón de campo y el ratón de ciudad. Quiero que ustedes presten mucha atención a ese cuento, es un cuento muy bonito y también nos va a dejar muy claro cómo es que se vive en cada uno de esos sitios, cuáles son las condiciones, por qué se vive diferente, porque no podemos vivir igual que cuando yo vivo en una ciudad como cuando vivimos en el campo. Entonces vamos a prestarle atención y a continuación les digo entonces qué es lo que vamos a hacer. Un día, un ratón que vivía en la ciudad fue a visitar a su amigo. Su amigo había abandonado la ciudad hace un tiempo para ir a vivir en el campo. Después de su largo viaje, el ratón de la ciudad finalmente había llegado junto a su amigo en el pueblo. Este lugar huele horrible. ¿Cómo vives en un lugar así? Después de una larga y agotadora caminata, el ratón de la ciudad finalmente llegó al campo de su amigo. El ratón del campo se había hecho una casa debajo de la tierra. Aquí es donde vivía. ¿Cómo puede mi amigo vivir en un ambiente tan malo? Aún no lo entiendo. El ratón de la ciudad tocó la puerta. El ratón del campo abrió la puerta. Él estaba muy sorprendido y al mismo tiempo también estaba muy feliz de ver a su amigo. ¡Bienvenido, mi amigo!
¿Qué te trae a este lado del pueblo? Estaba aburrido de la vida de la ciudad. Desde hace tiempo he tenido la intención de venir a verte y conocer tu nueva vida, pero puedo ver que no eres tan feliz. ¿Quién dice? ¿Por qué no vienes adentro y te prepararé algo de comer? Ambos entraron. El ratón de la ciudad se sorprendió al ver el interior de su casa, porque el ratón del campo vivía en un pequeño agujero oscuro, chico y sin aire. ¿Qué casa tan oscura y pequeña tienes? ¿Cómo vives aquí? El ratón del campo había preparado algo para que comiera su amigo. En la mesa había un pedazo de queso, lechuga, zanahoria y granos de maíz. Vamos, amigo mío, disfruta esta cena. El ratón de la ciudad echó un vistazo a lo que había sobre la mesa y dijo: ¿A esto le llamas un festín? En el lugar donde vivimos, los ratones no serían capaces de ni voltear a ver este tipo de alimentos. Tenemos pasteles, repostería, variedades de queso y carnes. Puedes encontrar todo lo que desees en la ciudad. Después de que el ratón de la ciudad terminó su comida, comenzaron a caminar por el pueblo del ratón del campo. Al ratón de la ciudad no le gustaba en lo absoluto donde vivía el ratón del campo. Este tipo de lugares no son de mi agrado. Está muy sucio y aburrido. Debes visitar mi ciudad natal algún día. Debo llevarte por la ciudad, deberías verlo. Estoy seguro de que no volverías aquí. A la mañana siguiente, los dos amigos se despidieron. Poco después de despedirse, el ratón del campo decidió visitar a su amigo en la ciudad, y entonces comenzó su viaje. Después de un largo viaje, llegó a la ciudad. El ratón del campo llegó a la casa de su amigo siguiendo las direcciones que le dio su amigo. El ratón de la ciudad vivía en un departamento. El ratón del campo se sorprendió cuando vio dónde vivía su amigo. ¿Esta enorme casa es tuya? No exactamente. Comparto la casa con los propietarios. Estoy muy hambriento. Muéstrame aquel increíble festín del cual me hablabas. El ratón de la ciudad entró a la cocina, abrió el refrigerador, luego tomó queso, carne y una variedad de verduras y frutas. Los puso sobre la mesa y cuando comenzaron a comer, oyeron a un gato maullar. El ratón de la ciudad saltó para decir: ¡Oh, no! ¡El gato de la casa nos escuchó! ¡Debemos escondernos! ¡Sígueme! Ambos ratones entraron por un agujero en la pared y escaparon. Sin aliento, el ratón del campo preguntó: ¿Vives en la misma casa con un gato? ¿Acaso no es peligroso? Claro que sí, pero este es el precio que debo pagar si quiero vivir en lujo y riqueza. Después de un rato, el gato se fue de la cocina, así que salieron del agujero y continuaron comiendo. Poco después escucharon la puerta de la calle abrirse y el ratón de la ciudad entró en pánico. ¡Vamos! ¡Date prisa y corre! ¡Ya llegó el propietario! ¡Corre antes de que nos vea! Los ratones regresaron corriendo al pequeño agujero y el ratón del campo se quedó sin aliento una vez más. Esta vez no sé por qué huimos. ¿La señora propietaria no sabe que vives aquí? Por supuesto que no. La gente es muy peligrosa. ¿Cómo vives en una casa como esta? Bueno, hay días y días, por supuesto, pero soy muy feliz de vivir así. Mira esto, puedo comer lo que quiera cuando quiera. Es seguro salir. Vamos, sigamos comiendo. El ratón del campo salió del agujero, pero tan pronto como salió, caminó hacia la puerta y comenzó a quejarse. No, gracias, señor. He perdido el apetito. Este miedo es suficiente para mí. Me voy. ¿A dónde vas? De regreso a casa. Tal vez mi casa no sea rica, pero yo vivo en paz con mi libertad. Prefiero vivir en paz y sentirme libre que vivir con miedo todo el tiempo. Y así el ratón del campo volvió a su estilo de vida pobre y continuó viviendo felizmente. Y no regresó a la ciudad nunca más. Bueno, amores, después de ese cuento tan bonito que acabamos de ver, después de esta historia de estos dos ratoncitos y lo que tuvieron que vivir,
en cada una de sus travesías nos dimos cuenta que, pues bueno, efectivamente, como yo les decía, existen las dos zonas, urbano y rural. Son muy diferentes cada una tiene unas características diferentes, pero no podemos separarnos el uno del otro. Es decir, nosotros los que vivimos aquí, por ejemplo, en nuestro caso que vivimos aquí en Soacha, que tenemos todos los centros comerciales, edificios y demás, aquí cerquita a nosotros no podemos dejar de vivir sin la zona rural, es decir, sin el campo. ¿Por qué? Porque nuestros alimentos vienen de allá, porque siempre vamos a necesitar ese apoyo de quienes viven en esa zona, de quienes trabajan en esa zona, para que nos envíen esas cosas o esos alimentos a nuestra ciudad. Y no solamente frutas y verduras, estamos hablando también de la leche, del queso, del yogur, bueno, todo lo que se deriva de los lácteos, ¿cierto? Necesitamos también de eso. Hay muchas cosas que incluso también en el campo fabrican, como por ejemplo sacan la lana, la lana la sacan de las ovejitas. También necesitamos el campo, des en cuenta, para muchas cosas los que vivimos en la zona urbana necesitamos a los de la zona rural para que nos den cosas. De igual manera, los que viven en la zona rural, es decir, en el campo, también necesitan de nosotros que vivimos en la zona urbana, ¿cierto? De los que vivimos en la ciudad. ¿Por qué? Porque hay cosas que allá en el campo no se pueden conseguir y aquí en la zona urbana sí, en la ciudad sí. Los dos nos complementamos, somos como un equipo. No podemos andar el uno por un lado y el otro por el otro. Imagínense nosotros aquí en la ciudad, en la zona urbana, sin tener esos alimentos y esos productos que nos facilitan el campo. Estaríamos incompletos, ¿no? Lo mismo pasaría con ellos. Pues digamos que tendrían ellos una ventaja y es que tienen todos los alimentos allá a la mano. Pero ¿y qué pasa con la educación? ¿Cierto? Los niños que viven allá en el campo estudian en colegios o en escuelitas muy pequeñas. Allá no hay computadores en la gran mayoría. Los profesores que van allá, la gran mayoría, viven en la zona urbana. Es decir, viven en otras ciudades y se tienen que transportar allá. La gran mayoría, no todos. Pero tienen que transportarse allá para poder llevarles a ellos también educación. Por eso también es importante el servicio de salud. Hay muchas cosas que allá en esos pueblitos, en la zona rural, hay también hospitales, pero no tienen todos los equipos que tenemos en la zona urbana. Por eso también ellos, la zona rural, necesitan de la zona urbana para que les facilitemos cosas. Es decir, somos un equipo, no podemos estar los unos cada uno por su lado, no, como loquitos, no. Entonces, mis amores, ya entendiendo qué es la zona urbana, qué es la zona rural, cuáles son las características de cada uno, nos vamos a ir a plataforma, tenemos tarea, vamos a revisar allá el taller que hay, la vamos a resolver en la carpeta según el instructivo que hay allá. Cualquier cosa, por favor, me preguntan, estoy ahí al pendiente de sus inquietudes que puedan tener y nos vemos en la siguiente clase. Los quiero mucho.